Hay muchos estigmas de la gente que es devota a la Santa Muerte, y mucha gente la confunde con la santería. Sobre todo los brujos. O sea, es bien común que un brujo en su consultorio o en su local tenga ahí varias. Y que lo llevaban a diferentes tipos de doctores, pero que nadie le hallaba, como que le hacían muchos estudios y nadie le hallaba, hasta que pasa el tiempo y dice que lamentablemente el tío de Monse perdió la vida. Entonces acaba el ritual y les dice la señora lo que había pasado. Dice, es que aquí había un altar de la Santa Muerte, y los altares de la Santa Muerte jamás se deben mover de su lugar, ni cuando el dueño haya fallecido. Se debe estar ahí, o un procedimiento para quitarlo. Cerraba los ojos, mi Norberto, y veía la imagen de la chica. O sea, no podía dormir. O sea, tenía demasiado miedo, ni en mi cuarto me sentía a salvo. No, bienvenidos a una nueva emisión de NS Paranormal Podcast, donde lo inexplicable y lo oculto se cruzan en una misma línea. Esta noche exploraremos 3 caminos, 3 historias paranormales. Hablaremos de viajes astrales, el culto a la Santa Muerte y las sombras de la brujería mexicana. Y para ello, tengo conmigo a un invitado muy conocido, un influencer regiomontano, el señor Alejandro Villanueva. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Bien, Norberto, contento, un gustazo estar por acá, gracias por invitarme. También al gran Memo G en los controles. Y ya no la debíamos, Norberto, creo que ya habíamos quedado, sí, hace ya habíamos un año o dos. Tanto, sí. Quizá el año pasado, Norberto, bueno. Ya habíamos ahí, pero qué bueno que estás retomándolo y te deseo lo mejor. Oye, amigo, para los que no nos conocen y para toda la familia paranormal, este es el momento indicado en el que vas a tu video de YouTube, te suscribes, le das like, y sobre todo las redes sociales, Alex, para algún despistado que todavía no te ubique. Claro que sí, Norberto, Alejandro Villanueva Madness en todas las redes sociales, subiendo contenido diariamente. Bueno, no, diariamente es en mi Facebook, ahí estoy subiendo clips diariamente. En mi YouTube pueden encontrar algunos que otro video de comida. Justo el buen Memo y yo acabamos de grabar un video de las tostadas de la Azteca, que es aquí cerca por tu casa. Ya dijiste dónde estamos. Okay. Aquí en la calle, sí. en la calle Tolteca, enfrente de, bueno, ya basta. Sí, aprovechamos la vuelta para que grabes. Sí, vayan a ver ese video, estuvo bueno, aprovechando el spam, mi Norberto. Claro. Sí. Y La Sociedad Secreta Podcast, mi podcast de terror, diagonal comedia, diagonal mentiras. Ahí he aprendido mucho de lo que hoy vamos a platicar. Perfecto. Entonces, si ya te suscribiste, familia, apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para escuchar historias bien interesantes. Así que, mi Alex, yo sé que eres un amante del miedo, del terror, de lo paranormal, y a mí me gustaría hacerte una pregunta antes de empezar. La que quieras, mi Norberto. ¿Tú crees en los fenómenos paranormales? Me gustaría creer. Ok. Me gustaría creer. Tengo apertura de mente y me gusta escuchar anécdotas y me gusta ver cómo la gente cuenta las cosas. Okay. Fíjate que... ¿Has vivido alguna experiencia? He tenido unas cuantas. Okay. He tenido unas cuantas, y a partir de mi podcast creo que me fijo más en esas cosas. Oye, es que de repente ocurren cosillas, ¿no? Sí, y aparte fíjate que ahora con mi podcast de terror más gente se me acerca y me quiere contar, y es de que a mí me pasó y en mi casa, o deberías, de aquí me jalearon las patas, o sea, sí. Y me gusta, fíjate, o sea, cuando la gente se me acerca y me cuenta así, pero fíjate que yo tengo un pensamiento ahí muy mamador, por así decirlo, en cuanto a la percepción de la realidad. No sé... ¿Se pudiera contarte un poco? Sí. Haz de cuenta que yo al cerebro me imagino como un lector de un código binario, del código C.
Entonces haz de cuenta que qué es lo que hace que nosotros concordemos que tenemos, que esto sea un agua. Ok, tipo Matrix, ¿o qué? Tipo Matrix, Ajá. no tanto así, sino que el cerebro nos da a entender lo que es la realidad. Sí. Entonces es como codificar, están llegando ceros y unos, nuestro cerebro lo transforma y llega a lo que nosotros pensamos que es. Okay. Entonces yo creo que tiene que ver mucho que ver cómo está programado el cerebro a lo que nosotros percibimos como realidad. Y te pongo más o menos un ejemplo, a ver si me doy a entender ahí con la familia. Que resulta que la gente antes, cuando estaba la Biblia, tenían una educación más de dioses, más de ángeles, más como espiritual. Entonces veía fenómenos en el cielo y su forma de dar a entender esto, pues era algún dios, un ángel. Como va avanzando más religiosa la humanidad, nos acercamos un poco más a la ciencia. Entonces nuestra forma de codificar la realidad ya puede ser de que quizá puede ser un alien, quizá puede ser un fenómeno ovni, puede ser un Fanny que podía ser lo mismo que está viendo un humano hace cientos de miles de años, pero por el hecho de que tenemos otro entendimiento de que la realidad quizá llega igual, pero nuestro cerebro lo transforma de manera diferente, por eso percibimos. Entonces, que quizá puede ser de que estamos tan adentrados al fenómeno paranormal que nuestro cerebro va a querer entender que es un fantasma. O sea, si nosotros creemos y no tenemos esa seguridad, nuestro cerebro va a transformar y nos va a decir que es un espíritu. Muy similar a lo que pasa con el efecto esto de las nubes. ¿Cómo se llama, Fex? La pareidolia, que ves una nube y tú con forma automáticamente de algo. Sí, le encuentras forma algo. O sea, nuestro cerebro siempre va a tratar de entender de alguna manera y darnos alguna explicación. Y lo hemos platicado en varios podcasts de la Sociedad Secreta, que, por ejemplo, los ovnis que se dibujaban en los años 70. Sí, las pinturas y todo eso que salía ahí. Sí, la de las pinturas, que... Bueno, esas eran más atrás. Que eran más atrás, pero yo estoy hablando de que quizás 70s, 80s, que los ovnis parecían más como carros viejitos, o sea, que tenían más construcciones, como el vidrio, que parecían sí, que tenían más ventanitas, sí, entonces va evolucionando y la gente ahorita está viendo ovnis más modernos, o sea, que tienen más, no sé, como cosas neón o más como si fueran los carros modernos. Otro tipo de fuselaje. Sí, y eso tiene mucho que ver como nosotros estamos configurados, o sea, como nuestro entendimiento ya evolucionó, también vamos a ver, obviamente, ovnis más modernos, o lo que creemos que es un ovni, que quizá un humano de hace cientos de miles de años, lo que nosotros hoy vemos como un ovni, para ellos era una divinidad o un ángel o algo que bajaba, y es como nosotros le queremos dar esta explicación a lo que no entendemos. Puede ser. Pues está bien interesante, sí, ya nos diste un chorro de mentiras, mi número. Pues sí, o sea, ovnis última generación. Así ovnis, es. Y los fantasmas también. ¿Pudiera ser algo parecido, algo similar? Pudiera ser, Norberto. Es que desde los inicios de los tiempos... Es que siempre ha habido historias, ¿verdad? O sea, siempre ha habido historias. Algo que nos asuste, o que asuste a la gente, o que vuela, o no. Como el humano no sabía cómo explicar los pensamientos, no sabía cómo explicar el cerebro, decían que la mente era el alma. Entonces el humano siempre ha estado muy apegado a conocer que es el espíritu. Entonces siempre es cuerpo y espíritu. El espíritu pues es lo que nosotros ya entendemos como mente, como el cerebro, como nuestro pensamiento racional. Entonces me parece bien curioso que somos los únicos seres terrestres que tenemos la razón y por ende sabemos que algún momento vamos a dejar de existir, y nosotros... Eso, mi Alex. Que quizá por miedo de que nada más nos vamos a hacer polvito, pues empieza a generar esto de que quizá haya vida después de la morición. Tocaste un tema bien importante, que es lo que yo, o sea, por lo que empezamos este canal, es pues tratar de documentar fenómenos paranormales, porque pues puedes verlo de algo, no sé, romántico, así como tú quieras, de decir que queremos que haya algo más allá después de la muerte, para decir de que pues que cuando te mueras no es el final, o sea, decir de que ya me morí, ya se murieron amigos, familiares, personas queridas, pero ¿sabes qué? Después
pues nos vamos a ver allá. O sea, hay algo más allá, por algo los fantasmas existen. O sea, sí nos morimos, pero pues vamos a seguir viéndonos. O sea, a lo mejor en otro mundo, de diferente forma, no sé, a lo mejor más fuerte, o puedo flotar o lo que sea. Pero de que no cierras los ojos y ya se acabó, y pues si luego lo que hiciste o lo que no hiciste o lo que no alcancé a... ¿verdad? O sea, sí, por ahí va el de tratar de decir, ¿sabes que cuando llegue el momento en que me voy a morir, pues tener la certeza o la seguridad de que pues debido a lo que ya investigué y sé, pues nos vamos a tener la oportunidad a lo mejor de volver a vernos, ¿no crees? ¿Tú cuál es tu teoría favorita de qué pasa cuando fallecemos? Pues yo espero que vayamos a otro plano, no sé, otra dimensión, y de que ahí estén todos los antepasados y de que ahí nos estén esperando y podamos pues volver a convivir. Espero yo. Es lo bonito, ¿no? Pensar eso, de que pues nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos que ya están con nosotros. Espero yo. Y fíjate que yo creo que esa de que la vida es eterna también puede ser como de que nuestros restos, porque nos vamos a morir. Nuestro polvito va a alimentar a otras especies. Entonces, cuando nosotros nos van a enterrar, va a crecer un árbol, y del árbol va a comer un pajarito, y el pajarito se lo va a comer otro animal. Entonces siempre vamos a estar aquí de alguna manera. Y fíjate que en algunas civilizaciones, Norberto, más que tener deidades, más que tener algunas dioses, porque pues cuando no sabías cómo explicar que llovía, pues para lo que se conocía en ese tiempo, pues el dios de la lluvia, el dios de los cultivos. Muchas de estas civilizaciones, más que tener seres supremos, adoraban a espíritus de guías o de personas que eran los líderes de esa tribu que habían fallecido. Sí. Te cuento un poco. Los mexicas, los que llegaron al pueblo de México con la leyenda de que iban a encontrar, iban a llegar a un lugar donde estuviera el nopal y donde estuviera el águila devorando una serpiente. Bueno, estos compas se llamaban los mexicas. Se dice que venían de Ciudad Aztlán, que mucha gente dice que es real y mucha gente que no, que es del desierto, que ahorita más o menos es Texas, California. Entonces resulta que estos compas tenían a un guía, que era una persona sabia de la tribu que les decía como para dónde, como que veían para dónde se puede mover, para dónde se pueden dirigir. Resulta que este guía, por el tiempo, por estar grande, viejito, fallece. Entonces el pueblo, mitad de camino. El pueblo, sí, sin llegar a ningún lado. Entonces el pueblo mexica, desesperado, entonces ahora ¿quién seguimos? Se empieza a escabullir en rituales chamánicos que hacen, donde lo entierran, hacen alguna ceremonia, se hacen algunos sacrificios, y ellos entienden que al hecho de hacer esta ceremonia pueden sacar el espíritu del cuerpo del guía, y este espíritu los puede continuar guiando hacia donde fue. A fuerza quería que siguiera trabajando. Sí, imagínate, te ponen a chambear después de desvivirte. Y he visto varios videos ahí del maestro Zunzunegui que dice que el momento en el que el ser humano creó conciencia era de que todos iban como caminando en tribu, como todas las demás especies que van en manada. Van caminando, uno fallece por una enfermedad o por estar viejito, lo que sea, cae, entonces los demás de la especie lo checan, lo ven, quizás lo huelen y continúan su camino. Y el momento preciso donde se hace la razón en el humano es cuando se entiende que la persona falleció. Empieza el ritual de enterrarlo, que quizá también para que no oliera feo, o cualquier cosa, o también porque lo estás poniendo al inframundo, o porque sabes que sus restos van a dar más cosas. Entonces se crea el ritual que tenemos hasta hoy en día de enterrar a nuestros seres queridos. Y en ese tiempo se entendía que íbamos a fallecer, porque el otro fallecía, sabías que tú también te ibas a morir en algún momento, y hasta lo enterrabas ahí con algunas cositas, algunas cositas que le gustaban, que lo seguimos haciendo hasta hoy en día, que estamos grabando muy cerca del día de 2 de noviembre, que todavía se hace el altar, donde ahí le pones su caguamita a tu tío, que le pega a tu tía, y demás. Oye, que Sun Tzu tiene ideas bien interesantes. Está aprendido, mucha gente bien no radicales está algunas, pero sí tiene ideas bien interesantes. Está aprendido, pero no sé por qué te empecé a contar de esto, amigo, una disculpa, ahí me desvié un poquito. Bueno, y hablando de eso de las deidades, la Santa Muerte, amigo. Ya ves que ahorita no quiero decir que está mucho de moda, porque pues eso no es moda, pero como que ha agarrado muchos seguidores, o mucha gente como que ya la tiene de protección o de diario. ¿Qué piensas de eso? Hay muchos estigmas de la gente que es
devota a la Sí. Santa Muerte y mucha gente la confunde con la santería. Sobre todo los brujos. O sea, es bien común que un brujo en su consultorio o en su local tenga ahí varias. No, hombre, ya va siendo más común. Ahí por la casa hay un lugar donde venden antojitos mexicanos y tienen También. ahí una gran Una estatua, una estatua, pintura. una estatua ahí de la Santa. Pero yo creo que ya más normalizado. Antes quizá en el mercado Se veía Juárez raro, se sí. veía extraño, pero sí ya se va haciendo. Y normalmente tendemos a pensar que lo siguen personas malas. Ah, claro. Pero ya platicas con ellos. Hace poquito acabamos de entrevistar a Magdis, que fue ahí el podcast de la Sociedad Secreta. Y ella dice que la religión también es, o sea, los mandamientos de la Sí, Santa Muerte son muy pegados a la mayoría de los demás mandamientos de las religiones, muy pegados a lo moral, y muchas cosas vienen a ser demasiado básicas, del no robes, respeta, no vas a quitarle la vida a alguien más. Sí. Incluso Magdis dice que ella ha oficiado ceremonias de matrimonio por la Santa o la Santa Morida. Entonces, se podría ver muy peligroso, pero tenemos muchas más cosas en común de las que pareciera. Y esto pasa en la mayoría de las religiones. Hace poquito también acabamos de entrevistar al buen Lenny Pestana, que él es de Cuba y él es devoto a la Yoruba. Ajá. Entonces también hay mucha gente que le tiene el miedo y se hace para atrás, pero platicar con él y somos más iguales que lo que nuestra religión nos separa y que nuestro lugar de nacimiento y que nuestro color de piel. O sea, somos humanos y al final de cuentas todos nos regimos por estas leyes morales de que la mayoría de los mandamientos, como los que seguimos de la judío-cristiana, pues son pórtate bien. O sea, más del bien contra el mal. O sea, no seas mala persona. Y la mayoría de las religiones sí son así. O sea, es que la Santa Muerte, o sea, los que están, no te piden que hagas nada malo. O sea, es como que, y la ven como una protectora, sería como alguna otra, de la iglesia cristiana, algún santo a lo mejor, ya ves que muchos traen sus sanjuditas también, o traen sí, que acaba de ser su... Sí, el día. Sí, el día de San Judas, sí. Y ahorita que hablaste de la San religión... Judas, cuídame de los que te traen tatuado, por favor. Ándale, sí. Que ahorita que hablas de la religión yoruba, aquí estuvo el muerto, Oscar Galván. Ah, un saludo, el viejo gacho. No, lo queremos mucho. Por aquí anda cerquita, aquí cerquita, y aquí tiene un negocio de comidas. Y también hablamos mucho de la religión yoruba, que pues es bien, o sea, todo es especial. O sea, no... Sí. Aunque Oscar Galván la adoptó. En cambio, Lenny Pestana, que él es de Cuba, pues él sí creció con ella. Como que con ella, y también nos ¿cómo se dice? Nos sacó ahí de varias dudas curiosas. De la Santa Muerte. Así es. Entonces, a tu entender y a lo que has visto, ¿es buena? Sí. Es que decir que está bueno o está malo sería cerrarnos mucho. No. Yo creo que no depende de tus creencias si eres bueno o eres malo, que suena muy, muy mamador. O sea, poder ver a alguien que va a la iglesia todos los domingos y que da su diezmo, y en cambio quizá hay una persona que... Pues, y salen de la iglesia y ya es bien diferente. Sí, exactamente. ¿Si tú en qué crees, mi Norberto? No, o sea, yo creo en Dios, así como se dice cristianos, en todo lo bueno. Que por eso digo, debiera de haber algo más allá. O sea, no, yo digo, no puede ser que se acabe la morición, cerremos los ojos y hasta ahí llegó el cassette de nuestras vidas. Yo digo que debiera haber 2.0, 3.0. ¿Tú crees que ascendemos cerca del cielo? Subimos o bajamos. ¿O reencarnamos? No creo que reencarnemos. Yo no voy por ahí. Yo creo que así como somos, seguimos otra fase, otro proceso, a lo mejor, no sé cómo decirlo, otro. Sí, otra oportunidad, por así decirlo. Hay muchas civilizaciones, por ejemplo, el Mictlán, no sé si lo conozcas, que es Pero reencarnación, yo digo que no va por ahí. Fíjate, ¿a dónde va lo que muchas culturas creen? Creen que cuando pasamos al siguiente nivel, que fallecemos, entramos a un lugar como el Mictlán, que es un lugar que dice que ni puertas ni ventanas. O el purgatorio. En este lugar se evalúa y te hacen como una evaluación de qué tan desapegado estás del mundo. Cuando tú todavía tienes cosas pendientes, cuando tú todavía tienes vicios, no te quieres despegar de las cosas del mundo, por así decirlo. Si tú todavía eres muy apegado al dinero, a las mujeres, a las sustancias, lo que pasa es que te regresan y reencarnas y lo vuelves a hacer las veces que sea necesario para que te puedas despegar de
de lo terrenal, por así decirlo. Ya cuando tu alma trasciende, ya cuando tú encuentras el equilibrio. Ya cuando ahora sí, cuando ya te libraste. Llenaste, ya cuando ya llenaste. Pues se podría decir. Ya cuando ya llenaste de eso y ahora sí ya te vas. Ya, sí, ya otra vez trasciendes. Y fíjate que ahorita que estábamos hablando de la Santa, me estaba acordando de una historia ahí que nos mandó la amiga Monse. No sé si te la puedo contar. Sí, dale. Resulta que Monse tenía dos tíos que eran muy cercanos y ella iba como cada verano, le gustaba estar con ellos. Eran unas personas muy buenas, muy contentas, muy alegres, y se juntaba con sus primos y cada verano le gustaba juntarse. Incluso a veces algunas navidades hacían sus fiestas ahí, y dice que eran muy alegres, sobre todo su tío se llamaba Juan. Resulta que cuando pasan los años, el de Monse, sí, el tío de Monse. Resulta que cuando pasan los años, el tío de Monse se empieza a volver un poquito más serio, se empieza a volver un poquito más distante. Incluso Monse llega a percibir que hasta sin menos color, o sea, pues él tenía su colorcito así rojito o morenito. Como si estuviera enfermo, y que lo empieza a ver más enfermo. Y dice que también en la casa de sus tíos había un lugar en el que no se podía ingresar, como que había una puerta en la que, pues aquí nadie pasa, aquí no se puede jugar, y nada. Entonces pasa de que empiezan a pasar varias cosas al mismo momento que Juan se empieza a perder como su brillo, o que se empieza a enfermar. Resulta que empiezan a haber varias crisis económicas en su casa, que empiezan a sacar prestado y que deben, y cada vez gente más se acerca, más cobradores. Incluso dice que cobradores colombianos, que ya se había metido como que en pedos complicados, y ya después difícil. Ella se da cuenta que estaban pidiendo dinero para algunas medicinas que le recetaban al señor Juan, y que lo llevaban a diferentes tipos de doctores, pero que nadie le hallaba, como que le hacían muchos estudios y nadie le hallaba, hasta que pasa el tiempo y dice que lamentablemente el tío de Monse perdió la vida. Entonces resulta que al momento que perdió la vida, aparte de las deudas y aparte de lo que estaba pasando, empiezan a pasar diferentes fenómenos paranormales en la casa de los tíos. Cuenta también que el momento del estrés de la esposa del señor Juan, pongámosle Mari, la señora Mari también se empieza a preocupar y se le desarrolla la diabetes. Al momento de darle la diabetes se complica tanto que incluso le tienen que amputar una pierna. Entonces, esto sumado a la energía negativa de que se había fallecido el señor Juan, de la enfermedad de la señora Mari, entonces empiezan a subir y los cobradores. Estos fenómenos paranormales, que ya entendiéndolo en mi podcast de terror, La Sociedad Secreta, suscríbanse, dicen que la energía negativa atrae más cosas negativas. O sea, donde hay un ambiente donde está tenso, donde hay energía baja, atrae más. Entonces que empezaron a aparecerse cosas bien feas, que por la ventana se veía ahí de que un animal, que decían que era una bruja. Entonces llegó tanta la desesperación que acuden a una chamana. Monse cuenta que era una señora muy viejita, que de los 90 años, y que a ella no la dejaban estar presente mientras hacían como la limpia y el ritual, porque ella todavía era una muy niña. Sí, está chiquita. Dice que un primo de ella le contó que la señora lo que hizo era ponerlos a todos en círculo. Lo primero que hizo fue ver como que la casa. Entonces voltea, entra al cuarto que no habían entrado, y era un cuarto vacío. Entonces la señora les pregunta qué pasó con los muebles. La señora Mari dice, es que los muebles empezaron a romper como si fueran papel, como si fueran así de arrugar, de que fome. Por decir, esta mesa que es de madera se empezó a echar todo a perder. También la ropa del señor Juan, también la quisieron donar y la quisieron vender, y no se podía, se deshacía, nada podía servir. Entonces resulta que la viejita, la chamana, entra al cuarto y le dice a la señora Mari, aquí había algo, ¿verdad? Y la señora Mari dice sí. Entonces no alcanzaban a decir nada. Hacen la ceremonia. Dicen que la chamana empezó a hablar como al revés, y le cambiaba la voz, y que empezó a hacer unos rezos. Cuenta Monse que justo ese día hubo un apagón muy fuerte en Nuevo León. Entonces acaba el ritual y les dice la señora lo que había pasado. Dice, es que aquí había un altar de la Santa Muerte, y los altares de la Santa Muerte jamás se deben mover de su lugar, ni cuando el dueño
haya fallecido. Se debe estar ahí o un procedimiento para quitarlo. Entonces ahí fue donde Monse entendió que a los tíos les iba muy bien por el hecho de que eran devotos a la Santa Muerte, al hecho de que quizá, eso es lo que Monse cuenta, que quizá quedaron mal o hubo algo que no hicieron bien, fue cuando empezó a llegar la enfermedad, todo lo negativo, sí. Lo negativo. Fue en reprimienda, haz de cuenta, por no cumplir. Exactamente. Dice que a partir de que hizo el ritual la señora chamana, a los días fallece, natural, ya era una señora muy viejita, pero empieza a mejorar, la señora empieza a estar con una mejor actitud, tiene mejor salud, obviamente pues está mala de su piernita, pero encuentra cómo subsistir y dice que la empieza a ver con vida, con luz, y que les empieza a ir bien, como económicamente. Y pues hasta hoy en día le da mucho miedo como que acercarse e ir a un lugar y sí, esa es la historia. Oye, que te quería contar. Estos temas son bien interesantes, lo que te digo de la Santa Muerte, como puede ser protectora, como puede ser pues no sé, atacarte o no atacarte, o sea, si no cumples, castigarte. ¿verdad? Sí, hay que tenerle respeto y saber lo que haces y dónde te metes, y si no piensas cumplir o no sabes, pues ni te metas. Sí. O sea, no. Pues yo creo que todas las deidades, ¿no? Hay que tenerles respeto y hay que, pues sí, cada quien la creencia. Creo que también San Judas Tadeo, no conozco mucho, pero creo que también es de cumplir, o sea, que es mucho de San Judas, dame, ayúdame y yo te voy a dar esto. Y que también, si no llegas a cumplir, se puede poner ahí. Pone mal. Y volvemos a lo mismo de las vibraciones, o sea, hay que pues andar positivo, amigo, ¿no? Sí. Vibrar alto, o sea, no estar así apachurrado, porque no nos vayamos a... Como que cuando andas mal, te pasan más cosas malas, ¿no crees? Sí, a veces es difícil, pero por ejemplo, he tenido la oportunidad de entrevistar varias veces a Volado de la Underside. Y él cuenta que cada vez que se ingería alguna sustancia ilícita era más propenso a tener apariciones o a ver espíritus o que lo asustaran. Aquí puede haber dos explicaciones. Una de que pues sí te imaginas estando bien loco. Alucinaciones. Y dos, que muchas personas dicen que el estado humano cuando te metes cosas es cuando tu nivel, tu vibración llega más, o sea, estás en un lugar muy deplorable, que eso hace que conectes con las entidades del bajo astral y que en verdad puedas... Sería como lo que está ahorita muy también de moda, por así decirlo, el ayahuasca. O sea, los viajes que vas 2-3 días a un retiro de ayahuasca pero lo extraño es que todos cuentan que ven lo mismo. Sí, está cabrón, ¿no? Dices, pues sí, me lo tomo, pero pues si uno se alucina a lo suyo, y resulta que todos los que están ven exactamente en el viaje, el mismo viaje, güey. Sí, que nos estaba contando ahí el compa Chaca de Rayoters, que cuando él era muy joven, todavía es muy joven, lo habían invitado a una peda allá por San Bernabé, me acuerdo mucho porque es como cuando sueñas, o sea, ¿cómo pueden varias personas soñar lo mismo? O sea, no se puede, güey. Sí, o sí se puede. Pero quizá sea un efecto de que cuando ya te dijeron, tu mente se sugestiona para programar a tu cerebro que diga, vi lo mismo. Mucha gente dice, haz el experimento, pon a dos personas, ponles un flash o algo, sepáralos automáticamente, que no tengan contacto uno con el otro y pregúntales qué vio a cada uno. Y muy seguramente te van a explicar y decir dos fenómenos diferentes. Quizá uno te dijo, vi una bruja, otro, vi un alien, vi un nahual. Pero quizá los dejas platicar un momento, que lleguen a una razón. Oye, yo creo que yo vi esto. Yo creo que yo también. Ahora sí los separas y los dos van a llegar a... Dicen lo mismo. Te decía, el buen Chaca fue a una peda en San Bernabé. Sí. Dice que estaba buena la fiesta, pero que sus compas dijeron que estaba medio aburrida. Entonces que ese día hicieron aguas locas. Ok. Entonces eran muy jóvenes, unas aguas locas, que pues es una alcohol, mezcla de todo. Un alcohol normalmente barato, algún Tonayán, es una mezcla algún de todo. Tank. ¿Tú llegaste a probar las aguas locas? Pues a lo mejor alguna vez, ya no me acuerdo. Entonces, se te olvidó. Entonces, no me acuerdo, Fex, ¿qué dijo Chaca que le había puesto, que le habían echado a los garrafones, güey? Que era... A uno no le echaron nada. ¿A un garrafón no le echaron nada y al otro? Y al otro sí, y el que... ¿Pero qué era? Que ¿No había era? cosas, le echaron pastillas. Ok. Le echaron pastillas. El que decía que había cosas, no le habían echado nada.
Ok. Estaba viendo cosas y pues no. Entonces vio que sus amigos dijeron, está muy aburrido este pedo, vamos a echarle un poco de medicina muy mal. Prohibida. Y que al final de la... O sea, media peda, mucha gente, ¿qué, güey? ¿Qué estás viendo? Pues que está una señora allá. No es cierto. Y que varias personas concordaron en que estaban viendo lo mismo porque le habían metido. Pero como dice Fex, había unas personas que no le tomaron y aún así lo veían. Y volvemos a lo mismo, a lo que te digo. O sea, quizá que todo el mundo te diga que tienes que ver algo. Ya lo dices. Sí, ya lo dices por el hecho de pertenecer. Sí. Así o pasa. sea, porque yo siempre digo, la ayahuasca, o sea, ¿cómo? Y ve gente que va aquí en México y gente de Brasil o de otros países y chamanes y todos y se pierden en eso. Ahora, o sea, hay mucha gente que dice que si estás muy convencido de algo... El peyote, ya ves, amigo, el peyote aquí en San Luis, que ya está prohibido cortarlo, no lo puedes tocar. Ya no, sí, ya no se puede. Sí, que ojo, los huicholes también utilizaban el peyote como ondas espirituales. ¿Sí? Sí. A mí me gusta decir alucinar, pero para pensar en otro nivel. Para conectar con sus deidades. Sí, incluso se decía que cuando ingerían el peyote, los huicholes disparaban y le daban a un venado y el venado sangraba de color azul o verdoso. Y que mientras se iba moviendo, iba dejando como que las huellas de eso. Entonces cuando los huicholes se acercaban, ahí es donde estaba el peyote. O sea, por eso ves que el peyote tiene como que una forma como de una huellita o unas garritas de una flor. Entonces así era como hacían su peregrinación las tribus. Sí. Y te decía otra cosa, que hay mucha gente que cree que cuando estás seguro de algo y mucha gente concuerda con que está seguro, se puede llegar a formar algo donde no existía. Y se le conoce como egregor. Justo ayer entrevistábamos ahí a una tarotista medium que nos explicó un poco. Y lo hemos dicho varias veces, que decimos, la casa de Aranberry está embrujada por naturaleza o porque todo Monterrey creemos que está embrujada y así le mandamos nuestra energía y creamos un espíritu donde una mala vibra no había nada. Concentrada en ese lugar. Sumándole a lo que ya pasó. Sumándole a la brujería y a los rituales satánicos y de brujería que la fama de la casa de Aranberry ha traído. Entonces ya es demasiada energía. Lo que pasó, la tragedia, la lamentable tragedia, más la tristeza del Don Delfino, que se dice que vivió muchos años ahí. Imagínate vivir donde fallecieron su esposa y su hija, sumándole a la brujería, sumándole a que todo Monterrey creemos que está embrujado. Entonces tu mente ya está programada para cuando llegues ahí, quieres ver rápidamente. Algo. Sí, quieres ver algo. Sí. No, es que está bien interesante estos temas, amigo. Y luego, los viajes astrales. ¿Crees que es posible? Despegarte, desprenderte del cuerpo, viajar, ir a conocer, no sé, otros lugares, volar. Yo quiero creer que sí. ¿Sí? Yo quiero creer que sí. Pero hay mucha gente que le da la explicación al estado REM, que no sé si lo has escuchado. Que justo ahorita que estábamos hablando... ¿Has intentado tener un sueño astral, un viaje astral? No, yo soy muy, muy miedoso, la verdad, sí me daría miedo. Yo lo intenté una vez y no... con alguien ahí ayudándome, o sea, tratando de hacer un viaje astral y no pude. Hubo una vez que de hecho ya no me gusta tanto tomar siestas en la tarde. Porque me dan pesadillas. Entonces ya trato, aunque tenga sueño, tratar de aguantarme un poquito hasta tarde. La noche. Resulta que mi cuarto... una vez que me dormí en la tarde, como de 3 a 4 de la tarde o algo así, una siesta muy, muy braviada. Entonces mi cuarto no tiene ventanas, entonces está muy oscuro a la hora que tú apagues la luz. Entonces ese día estaba dormido, estaba tapado con el abanico prendido como se acostumbra. Sí, con clima y abanico. Entonces, y con la colcha. La única luz que entraba era la que venía de la sala y yo dejaba como que la puerta un poquito abiertita para no estar completamente a oscuras. Entonces ya estaba acostado y la típica de que siento como que alguien más se sienta en la cama, así como que se sube poquito. Sí. Y según yo, no estaba completamente dormido. Según yo, estaba como que apenas entrando al sueño. Entonces, volteo y no veo nada. Me vuelvo a dormir. Vuelvo a sentir como que se sientan o como se suben. Y esta vez la agarré más sentido. Agarré como si un niño se hubiera subido y puse las dos piernas así. Ajá. Entonces ya volteo y como volteé, acá estaba la luz donde entraba y acá estaba como que la penumbra donde no veía nada.
Entonces le pongo atención y veo que algo se mueve. Y yo de que, la madre. Entonces eso que se mueve brinca para abajo de la cama y haz de cuenta que era como una niña de 5 o 6 años con el pelo cortito, pero yo no la veía, o sea, veía la pura sombra. Entonces vi cómo saltó desde mi cama, cómo bajó, cómo abrió la puerta, incluso vi cómo la luz se salió y la morrilla salió. Y yo en eso, yo me levanté, pero no pude llegar a distinguir si fue un sueño o si en verdad pasó. Y hay mucha gente que le da la explicación. Que es cuando te estás quedando dormido. Que ese es el estado REM. Que hay una onda que se llama el consciente, estás despierto, y el inconsciente, estás dormido. Y hay una parte que se llama subconsciente. Ajá. Entonces que dice que cuando estás como que a punto de dormir, cuando entras al subconsciente, tienes un pequeño momento en el que logras percibir cosas que nadie más puede. O sea, no como, podría. como Sí, si entraras. Que normalmente no se puede. Como si entraras a un plano astral en el que pudieras ver cosas que ni estando dormido, ni estando despierto, que concuerda mucho con la onda de que me estaba quedando dormido. No sé si habrá sido un sueño, habrá sido pesadilla, pero Que es cuando de que me asusté. Que te caes o cuando sueñas que te caes de un edificio así que te despiertas, ya es otro tipo de nivel. Sí, es que eso ya es más como que tu cuerpo defendiéndose de que tu ritmo cardíaco está bajando, de que tus pulsaciones, entonces tu cerebro te dice, aliviánate, levántate, padrino. Y es donde en tu cerebro se crea la imagen que normalmente es de que vas cayendo a tu edificio, entonces es como una reanimación cardiopulmonar y de que este vato se está falleciendo y métele ahí una electricidad o algo. Bueno, es que eso sería una buena explicación, ¿verdad? O sea, sería de que pues es un método de autodefensa, no sé, del organismo para que no te mueras dormido, por así decirlo, ¿verdad? Sí, exacto, sí, pero me sorprende cómo o sea, el cerebro pudiéndote mandar la pulsación eléctrica y aliviánate, pero no, o sea, se crea una imagen, una cinemática. Sí, una escena. Para que tenga sentido en tu mente. Ahora, ¿qué pasa cuando sueñas que te andas orinando? También sueñas que estás en el baño. Sueñas que ya llegaste bien feliz. Sí. Y, hijo su mecha. Y nada. La madre te measte en la cama. Sí. Exactamente. Y todo viene de la mente, mi amigo. O sea, todo... ¿Te pensaste que ya llegaste? Y nada. De hecho, hay 3 reglas que no se deben hacer en un sueño. A ver. Es no abrir puertas que están cerradas. Nunca abrir puertas que están cerradas. Okay. Nunca verte al espejo. Ok. Y nunca orinar en un sueño. Porque te puedes miar. Sí, pero si a ti no te ha pasado eso. Sí, me han pasado de que sí, pero me alcanzo a despertarme. Pero sí, o sea, son las mismas. Ya pongo pañal, yo me molla. Sí. Oye, y ahora que hablaste ayer de la tarotista, que fue a tu podcast y que grabaste. Sí. La brujería, Memo. Digo, Memo que está Memo. La brujería, mi Alex. ¿Qué onda con las brujas? Ahorita, digo, no me gusta decir que están de moda, como que ya cualquiera se autodenomina bruja de acá, bruja de TikTok. Bruja del día, bruja de la noche, bruja de no sé qué, digo, con respeto, ¿verdad? Pero ya como que ya hay brujas por todos lados y antes no era como que tan común, ¿no crees? Sí, de hecho yo tuve una exnovia que era mágica. Ok. Me desperté un día y ya no tenía Xbox. Es cierto. Se me estoy robando el chiste de FX. Pero sí, como que ya hay más. Es que, ¿cuál sería el origen del brujo? Ajá. ¿Cuál fue el primer brujo? Yo lo diría como que fue el primer científico. Ok. El primero de la tribu que le daba explicación a cosas que los demás no entendían. Sí. Que para lo que nosotros ahorita pudiera hacer, ver una imagen aquí en tu tele y ver ahí una chimenea. Para, no sé, hace 30, 40 años, pues esta madre... Es brujería. Es brujería, sí, exactamente. Es brujería, sí. Entonces yo creo que el origen eran los científicos. Cuando curaban. Sí, pero que ya después estuvo la herbolaria. Ajá, y decías, es diferente. O sea, te ayuda a que te... A curarte, a sanarte. Sí. Entonces yo creo que siempre ha existido la brujería, solamente ha evolucionado y concuerdo contigo, ya hay muchos, no se te hace, sí. Y malos. Y digo, está bien, cada quien hace lo que quiere hacer, es muy su tema. Pero, o sea, ¿sí crees que tengan algún poder de adivinación, algún poder de ver cosas que yo no vemos? Ahora que también dicen que ven el aura, los colores y que distinguen cosas que nosotros no podemos distinguir. Fíjate que yo les doy el beneficio de la duda. O sea, yo creo que la mente y el humano es tan sorprendente que quizás sí haya personas de las que ven más cosas de las que otro no puede ver.
Pero en cuanto a ser paciente o a consultar a un brujo, a un chamán, también creo en el poder de la mente, de que si tú crees fielmente que la persona que está enfrente... Esa es la otra, sí. ¿Te va a ayudar? Te va a curar, te va a ayudar. Tú te vas a ir a tu casa, o sea, también como si fuera un efecto placebo. Sí, te sugestionas y dices, de aquí en adelante ya él me dijo que me va a ir bien, pues ya me va a ir bien. Y ya yo creo que es tu vibración, como ahorita decíamos, ya tú crees que... Y ya estás más feliz, más a gusto y pues ya traes cosas más positivas, pudiera ser. Hay muchos remedios, pero había uno que se ponían un aceite en las manos, no recuerdo qué aceite. ¿De bebé? Creo que era algo más de alguna planta o algo así. Y que pues te hacían el masaje en el estómago para lo embarado. Y normalmente te lo hacía, estaba chiquito y te lo hacía una figura de autoridad para ti, tu mamá o tu abuelita. Entonces, cuando estás empachado. Cuando estás empachado. Sí, que sí. estás empachado. No, y luego de repente les jalaban ¿cómo se llama? El cuero, la piel bien feo, así. Pero si tú dices, es mi abuelita, o sea, quiere lo mejor para mí, y si ella cree que con eso me va a curar, obviamente me va a curar. Sí creo que tiene mucho que ver la mente. Si tú confías en que con lo que te están barriendo, ya sea un huevo, ya sea una hierba, lo que sea. Incienso es. Incluso el aroma, estar en un lugar sano, o sea, de alguna manera te va a ayudar. Esa es alguna explicación lógica que yo trato de buscarle, pero te digo, doy en el beneficio es la duda. Hay muchos testimonios o gente que nos ha contado historias que no puede llegar a explicar y que se topa gente. Sí, hay historias bien impactantes que dices, o sea, pues sí, no tiene explicación, ¿verdad? De que sacaron clavos o de que X o de que los curaron también así bien extraño y dices, bueno. De hecho, hay un podcast que vi que era de Roberto Martínez con el John Milton. Y como que tienen ahí un pequeño debate donde Roberto le pregunta a John Milton de que en verdad son hipnotizados o la gente cree que está hipnotizada porque conoce tu figura de autoridad y alguien con esta imagen y con este semblante te está diciendo que estás hipnotizado. Entonces ahí se empiezan a poner un poquito ahí rudos. Sí. Concuerdo las dos posturas, que si pudiera llegar a ser, si alguien me convence de que algo me va a ayudar o algo me va a perjudicar, pues puede ser que sí. De las dos formas. Hace poquito hicimos un evento ahí de la Sociedad Secreta y fue una persona y me empieza a hacer así como que en el estómago. Y empieza así como que, y me dice algo de la alimentación, no sé qué, digo, es muy obvio. Y me dice, no te preocupes si en 2-3 días te da diarrea. La torre. y yo en ese momento, chido, muchas gracias. Pero y luego sí me quedé así como que, la madre. ¿Y sí? Ajá. Digo, no me pasó nada, pero si yo me hubiera creído, o sea, quizá hubiera sido otra historia, no sé, o sea, o si yo me hubiera enfermado de cualquier otra cosa, yo automáticamente le hubiera adjudicado a eso que me dijo. O sea, si ella logra convencerme, llegar en mi mente y la programación de cómo yo percibo la realidad, pues cualquier cosa le voy a checar, le voy a echar la culpa a eso. Entonces, pues digo, siempre es con respeto, ¿verdad? Estos temas igual puede que sí, puede que no, pero pues por algo están ahí, por algo tienen mucho auge también, tú mi Alex, ¿verdad? O sea, y la gente, o sea, una vez más, es lo que crees, lo que no crees, y si tú crees que te va a ayudar, pues qué bueno, y si te ayuda con ganas, y si no, pues a seguir buscando. Sí. Tú por ejemplo, ¿tienes alguna protección o algo así? Porque vi que en el de Jesus, empezando, no sé si lo querías asustar o algo, dijiste, vamos a pedirle permiso a los espíritus. Sí, le estábamos pidiendo permiso a los espíritus. O sea, si era real ese pedo. Sí, es parte del show, pero digo, digo, por lo mismo del programa he tratado de documentar, investigar y pues sí he ido a hablar con 2-3 personas diferentes, ¿verdad? Entonces, pues cada quien, ahora sí que como que no sé si hay un manual de brujería o un manual pero como que cada quien tiene sus formas diferentes de trabajar. Sí, claro. O de hacer las cosas y pues bueno, vamos a tratar de documentar. No a decir, soy escéptico, digo, pues vamos a ver qué tal. Sí. ¿No crees? Sí, y fíjate que pasa mucho, ahora que entrevistamos, invitamos gentes con diferentes creencias, con diferente tipo de santos. Pasa mucho de que se pelean entre ellos, o sea, que uno dice que yo tengo razón y que otro tiene razón y que yo lo curé y que yo no, o sea, siempre empieza a haber esto porque cada quien tiene alguna percepción diferente o una creencia diferente y por ende está seguro, y esa seguridad es la de la mente, que hace de lo que ellos creen
es la realidad. Ya cuando creo que quizá no sea correcto es cuando que es querer imponer lo que tú crees a los demás. Sí, o sea, déjalos solitos, cada quien que obtenga su propia decisión y lo que ellos crean. Sí, y hay un pensamiento que dice que todos los dioses de todas las religiones son el mismo Dios. O sea, todos son el con mismo. Nombres diferentes. Con nombres diferentes, presentados de maneras diferentes a como su contexto histórico y social en se los presentó. O sea, sí, el contexto histórico de los mayas, de los aztecas, de los hindús, o sea, quizá todos es el mismo, solamente que para que lo entendamos se presenta de una manera diferente. Y digo, desafortunadamente mucha gente utiliza el nombre de Dios, utiliza el nombre de las creencias para hacer guerra y para despojar a los demás o tratar de decir yo soy el bueno. Y cuando alguien en nombre de una deidad cree que lo que haga está correcto, aunque esté haciendo cosas moralmente malas, pues ahí es cuando se pone peligroso. Todas las guerras, todas las cruzadas. De antes, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita que hablábamos de la protección, ¿tú traes alguna protección para grabar antes o después? Digo, porque ahora que hemos tenido gente del tema de miedo, pues muchos dicen, no, yo al final, pues hago una oración o hago, porque pasan cosas, o ahora que estuve hablando, hay uno en Catemaco que se llama el Indio Negro, que también quedó de venir en estos días, que hay mucha gente allá, y alguna protección que tú digas que uses. San Juditas, ajá, una persinada y un condón. Y listo. No te creas nada, de máximo respeto. No, fíjate que no. Yo creo que pues mi única protección es la mentalidad. Hay mucha gente que cree que si te llevas tierra de panteón en tus tenis te puedes llevar algo a tu casa, o que si no pides permiso, o que si te llevas algo que no es tuyo te puedes llevar alguna entidad. Y yo lo pienso así como que, o sea, ¿por qué la entidad se va a ir contigo? O sea, no, y tenemos hay cosas que hacer. He visto que cuando salen de una casa o algo que les va mal, se sacuden los pies afuera en la banqueta o se limpian así. O sea, ahí sí, incluso el señor Facundo, ahí que es nuestro mágico de confianza, hasta hace una línea con lumbre, o hasta nos protege. Y eso mentalmente te hace sentir bien, o sea, te sientes cuidado. Te sientes como que... Pero si tú te crees que ese pedo te va a afectar, pues te va a afectar. Hace poquito también mi compa Alexis Chávez dijo que salió al panteón a las 3 de la mañana y que ya después le dijeron, oye, ¿te hiciste algún rezo o algo? No hice nada. Y que a partir de eso le dio fiebre y temperatura toda la semana, adjudicándole que fue... Pero podemos decir que se autosugestionó por lo que le dijeron. O sea, o si se trajo algo. O si se trajo algo, o sea, ya no lo sabremos. O se enfermó, ¿va? Sí. No, y a las 3 de la mañana pues te da un resfriado, ¿verdad? Hubo una vez que fuimos con Doña Wicca, un saludo. Sí. Ella y su esposo se dedican a romper como brujería. Entonces van a las tumbas y encuentran como las fotos, los textos que la gente como que pone para embrujar a alguien, para enterrar a alguien. Y pues la labor de ellos es documentar cómo lo liberan, por así decirlo. ¿Cómo acabar con eso? Entonces un día fuimos y con todo respeto, yo muy relajado, fui con mi compa Cristian. Y sí sacamos cosas medio extrañas. Medio heavies, como dice Fex, que, o sea, que quizá donde hay tierra, y aparte si hay brujería, muchas cosas son como que con carne, que la carne ya puede estar hecha a perder, que te puedes enfermar de algo. Entonces sí encontramos varias cosas que me sorprendieron bastante. Yo los entrevisté y con todo respeto ahí como que hicieron. Bueno, resulta que ya cuando nos estábamos yendo, Doña Wicca y el señor Wicco se adelantaron, ya estaba despidiendo mi video. Vamos y encuentran una bolsa y dicen, Alejandro, graba. Sacaron la bolsa y adentro tenía una muñeca vudú. A la torre. Con una foto de una señora. Foto, sí. Y tenía los pinchos, los alfileres. Los alfileres, pero puestos en la parte genital de la mujer. Entonces fue lo más sorprendente que vimos en la noche. Vi cómo lo sacaron y todo. Yo llegué en algún momento con mi pensamiento pues un poco alejado. Dije, esa bolsa se ve muy nueva, o sea, no se ve terrosa como puesta, como que algo, no sé, puede ser, digo, les doy el beneficio de la duda. Sí. Y ya me fui y no me pasó nada, no me enfermé, ni me quité la tierra del panteón y todo bien. Resulta que varios días después Doña Wicca sube a su Facebook que había dado con la foto, con la persona que estaba ahí, y que la persona había fallecido de cáncer.
y que era justo en la parte donde había pasado. Y ahí sí fue como que, como que dije, este pedo, o sea, es en serio, máximo respeto, o no sé, y ahí sí me superó y dije, ya mejor me voy a Oye, qué valor, alejar un poquito. O sea, la gente que se atreve, o sea, el odio que deben sentir hacia esa persona o el rencor, no sé, o sea, para que alguien te desee tanto así, porque me imagino que esos trabajos, pues, los han de vender, mi Alex. Sí, claro. O sea, y no creo que sean baratos, entonces, todo lo que han de sentir en contra de alguien para que vayan y al parecer sí funcionó, suponieron. Ojalá que no, o sea, porque sí fue como que este pedo, o sea, yo como que me lo había tomado muy relajado. Ajá. Hasta que me topé con ese pedo y dije, la bestia, o sea, me puso sensible y me puso pensativo. ¿De qué? Y dije, este pedo no es un juego, o sea, ¿me entiendes? Sí, no, con todo respeto, para todos ellos, pero... Sí, y ahí es cuando me empecé como a sentir de que, mal, y que quizá eso es lo que se refieren con que te llevas cosas, con que te llevas energías negativas. Te voy a decir, la única vez que en algún video me llevé algo, para mi casa. ¿Qué fue? ¿Unos dulces? No. De hecho, estoy viendo aquí que tienes dulces. ¿Estos son mágicos? Sí, agarra, ahorita más uno. Estos rellenitos están buenos, ya casi no los venden. Sí. La historia que te voy a contar, sí, esto como que medio seria, entonces me lo voy a... Mejor lo guardo para ahorita que la cuente. La única vez que me llevé algo, hice un reportaje del caso de Devani. ¿De Devani Escobar? De Devani Escobar. Que hace poquito acabamos de entrevistar ahí a Jaguar, aquí el compa Memo G presente. Sí. Vayan a verlo. Vayan a ver ese episodio. Pues yo estudié comunicación, Norberto. Sí. Tengo algunas cuantas nociones del reportaje. No me considero reportero, tengo máximo respeto a esa profesión. Entonces yo hice este video para mi canal de YouTube con tintes de reportaje, diagonal blog, obviamente con mucho respeto, con la seriedad. Sí, claro. Del caso. En ese tiempo aún no la habían encontrado, fue en el transcurso donde estaba desaparecida y estaba la búsqueda alrededor de donde estaba la quinta. Entonces fui como para tratar de describir un poco el entorno. Claro. Del suceso. Del lugar, ¿dónde estaba? De dónde estaba, porque sí. Estaba medio aislado, ¿no? Es que no está tan aislado, pero está extraño, porque ahí son las quintas que se le dicen la PGR, no sé si has visto. Ajá. Que entras como a una terracería y hay diferentes quintas alrededor de ese lugar. Entonces, pues era informar, documentar más o menos cómo estaba y ver a los medios de comunicación cómo estaban dando cobertura a ese lugar y las búsquedas, porque sí. Bueno, resulta que estábamos grabando, ya casi terminando de grabar el vlog, ahí mi compa Cristian me acompañó, y de hecho nos tomamos a Mafián TV, estaba justo afuera de Alcosa. Que él cubrió bastante todo eso, ¿ah? Sí, Mafián TV sí estuvo ahí, estuvo bien junto metido. Con Víctor Vadillo. Sí. Pero bueno, ahí no lo conocimos y como que lo saludamos, no me acuerdo. Entonces resulta que la despedida, casi acabando, llegamos al motel Nueva Castilla, y estaba platicando y decimos, aquí es el motel, está Alcosa, que es donde supuestamente, bueno, donde llegó, en las cámaras se ve donde llegó, pidió ayuda, ¿no? Sí. Entonces grabamos el hotel. Resulta que subimos el video, todo bien, máximo respeto, creo que lo cubrimos de una manera correcta. Ajá. Pero resulta que días después, o no sé si el día siguiente que lo subimos, encuentran el cuerpo de la señorita Devani. Dicen el lugar de la cisterna en el que estaba, y resulta que era justo enfrente de donde estábamos terminando de grabar el video. No me digas eso, Justo enfrente había como que 2 columnas, ajá. 2. En la de la esquina fue donde encontraron a la señorita, donde se dice que la encontraron. Sí. Y nosotros estábamos, haz de cuenta que estaba la cisterna, está la pared, y nosotros estábamos bien pegaditos de donde la encontraron. Y saber eso me afectó mente bien machín. ¿Cómo no? O sea, el hecho de estar a unos cuantos metros, no percibimos nada de olor, nada extraño por nosotros. Entonces, a partir de eso, me afecté bastante y así pasé una semana sin dormir. Oye, es que es lo que le decía al Jesus, digo, ese tipo como exploraciones, se podía decir, porque fue como ir al lugar, pues es un peligro. Y creo que ahí entiendo poquitos de que te vas a llevar algo. Ajá. Quizás sea algo psicológico. Aquí algo mental, algún momento ahí. Que el caso de Devani para mí no ha terminado. O sea, como que está inconcluso, ¿verdad? Está difícil.
cerraba los ojos, mi Norberto, y veía la imagen de la chica. Sí. O sea, no podía dormir. O sea, tenía demasiado miedo, ni en mi cuarto me sentía salvo. No, pues cómo no. Con, o sea, con es que no es lo el mismo. bombardeo mediático que se le dio y Sí. con el hecho de estar cerca, me afectó bastante. Incluso hasta me empezó a dar un derrame en el ojo. O sea, no sé si sea estrés, me empezó a doler aquí de que en los hombros. O Sí, sea, todo. estuvo muy, muy cabrón. Y creo que fue De eso. la única vez que sí. Que sí te afectó. Que sí me afectó. Que sí te afectó. Sí, tardé como en asimilarlo. Y sí estuvo cabrón. No, pues cómo no, mi Alex. Pues qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos contaste estas historias. Ya para terminar, porque pues ya ¿A hay poco que sí ya? cenar. Sí, ya hay que cenar, hay que Ni pedir te conté algo. nada, pay. ahí luego. Algo con lo que quieras cerrar, algo que nos quieras decir, para la gente que le gusta todo este mundo de lo paranormal, el mundo del terror, de las cosas ocultas, de los fantasmas. Sí. ¿Tú crees, digo, sin ofender a nadie de Devani, tú crees que pues es como que un lugar donde probablemente, si creemos en esto, pudiera más adelante, a lo mejor ser un centro, un foco ahí de cosas paranormales, el hotel? El motel. Sí. Ay, güey, es que justo con lo que ya platicamos, no dudo que ya haya gente que esté haciendo algún ritual, Sí, o hay claro. cerca la cantidad de Sí. energía o la cantidad de la gente que lo busca, pues yo creo que sí. Y pues nada, un saludo ahí a toda la gente de tu raza, a tu familia. Crean, disfruten las historias y sean de mente abierta y escuchen las opiniones y las creencias de los demás, y que tenemos más cosas en común de las que tenemos de diferentes. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión del podcast NS Paranormal. No olviden suscribirse, a los que aún no se suscriben, suscribirse al canal de nosotros, suscribirse al canal de mi Alex Villanueva, al canal de la Sociedad Secreta, mi Alex. La Sociedad Secreta Podcast en todos lados. Ok, y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Adiós, Gracias. vámonos.